Multiversus acaba de confirmar que mañana tendremos gameplay de Jason, ¿no? No sabemos si va a ser un gameplay más pausado y cinemático como el primer trailer del Joker o como el segundo, explicando paso por paso el dash attack, el especial arriba, abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y además acaban de confirmar el mapa de Dexter. Me refiero a que lo han mostrado, lo han revelado por fin in-game. Básicamente, el mapa más casual tiene versiones procedurales, o sea que va a ir cambiando, depende de las partidas. Va a tener 3-4 versiones que van a ir cambiando a lo largo de las partidas. Y la versión competitiva, que por cierto, va a haber un poco de polémica en eso, como que le escupen un poquito lo del competitivo, ¿no? Que no me gusta. Yo claramente me considero un jugador competitivo, pero no soy de ahí que se muere por eso, ¿no? El juego fracasó porque perdió jugadores casual, de hecho, así que está bien que se enfoquen en ellos, pero claro, no les escupan lo demás, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Lo que hay que decir es que lo de Jason, brutal. Vamos a ver el gameplay. Yo voy a hacer un directo, aunque la verdad es muy rara, pero bueno, vamos a ver las noticias aquí, la página oficial de Multiversus. Y nada, de video cortito, improvisado. Están sacando noticias todos los días. Puse esto, Jason. Esto fue lo más reciente. De hecho, yo estaba haciendo el vídeo sobre el mapa de Dexter, ¿no? Y subieron esta noticia. Y bueno, la encimé en el directo de ayer, estábamos hablando de esto. ¿Qué fue eso? Arbustos surgiendo mañana a las 6 AM Pacific Time. ¿Qué horas son a las 6 AM Pacific Time? Muy mala hora, gente. Ya les. Es a las 9 de la mañana. Es a la misma hora que fue el tráiler de Joker. Así que, bueno, si la gente que pudo ver a esa hora le queda bien, ya sabe qué hora es. Fue a la misma hora que salió el tráiler de Joker, los dos trailers. A esa hora vamos a tener el gameplay de Jason Voorhees. Me parece una locura todavía que este personaje esté en el juego. Y otra noticia era lo de Dexter, ¿no? Vamos a mutear un poquito. De hecho, vamos a ver el mapa acá, ya de una. Ahora, aquí lo veo muchísimo mejor. Dexter Laboratory State Showcase, un mini showcase. Me parece bien. Se tarda un poquito en mostrar el mapa, pero no pasa nada. The Cool Version, se llama AK. Se genera proceduralmente. Bueno, lo vamos a ver sin cortes y luego vamos hablando, no por si alguien lo está viendo por primera vez. Que por cierto, en el directo esta noche vamos a estar hablando de esto, gente, así que únanse. Esto me gustó mucho, el otro color naranjita del mapa. Me gustó bastante, Dizzy corriendo por ahí. Los Banana Guards sufriendo, me gusta. Es muy loco el mapa, se parece mucho a mapas estilo Brawlhalla. De los más, Brawlhalla tiene mapas muy casual. Acá ponen gente. Y la versión aburrida ponen. Esto es para meter ahí. No sé por qué hicieron esto. Puede ser dos opciones. Uno, claramente te da a entender que esta nueva versión, el primer enfoque de Multiversus fue malo. Vamos a hacer unos jugadores competitivos, vamos a hacer torneos, sí. El juego se murió, no tenía jugadores casuals. Que son los que soportean la gente que juega. La más trágica es la que juega los torneos, pero la gente casual es la que ve los torneos. En su gran mayoría, ¿no? Y también la gente casual es la que soportea comprándose pase y tal. Aparte de los hiper mega fans tryhards, ¿no? Entonces, creo que este enfoque nuevo de Multiverso es totalmente diferente a la beta. Claramente con esto nos están dando a entender que el nuevo enfoque son los jugadores casual por y para los jugadores casual. Y que va a haber una mini sección ahí en un rincón para los jugadores más competitivos. Pero ese escupitajo no hacía falta, ¿no? Es un poco de mal gusto. Pero bueno, esto no va a entender eso, ¿no? Que claramente va a ser el enfoque casual. Por ejemplo, el mapa, por eso el mapa de laboratorio, perdón, el mapa de las chicas borrosas también parece que va a estar mojojojo por ahí y va a afectar en el campo. O sea que a lo mejor por eso tenemos pocos mapas nuevos, porque como vieron el mapa de Dexter tiene muchísimas cosas. Y bueno, claramente lleva mucho más tiempo desarrollar un mapa así, ¿no? Pero claro, dos versiones me parece súper bien. Si te pones a jugar Ranked te sale la sin hazards. Hazards son los cambios a lo largo de los efectos cambiantes de un mapa, ¿no? Básicamente, que como vieron en el laboratorio este tiene muchísimos. Y eso, me gusta que tenga dos opciones. Para lo que le gusta esto y porque si solo tuvieran el primer mapa, que claramente no es un mapa competitivo porque es muy random, ¿no? Los otros jugadores competitivos no tenían lugar. Y si solo es competitivo, le quitas esa opción a los jugadores más casual, ¿no? De ver algo más loco como este mapa de Dexter, ¿no? Que me gusta mucho, de hecho. Tampoco me volví loco, pero creo que es bueno, ¿no? No entendí en serio el escupitajo ese a los jugadores competitivos. Pero bueno, pero claramente se van a enfocar en lo más casual, gente. Esto es una declaración de intenciones muy, muy grande. Y nada, no creo que tampoco sea una locura que sea procedural, va a ir cambiando poco a poco, pero tampoco miles de versiones, ¿no? Unos 3 o 4 van a ser las estándares, lo cual está bastante bien, ¿no? Esta tiene las cintas magnéticas, esta tiene las tuberías, los niveles cambian, tienen modulaciones aleatorias y se pueden craftear stage layouts. ¿Cómo que craftear? ¿What? Me gustan las cosas holográficas estas. Esto sí es muy casual, gente. Casual no es despectivo nada, sino que me refiero que eso, de que se están enfocando mucho en eso.
A ver qué tal le sale, ¿no? Claramente vamos a jugar todo esto, pero en algún punto cansa porque es muy aleatorio, ¿no? Y no depende de tanto de tu habilidad o lo que sea. Y esta es la versión aburrida, ¿no? Pero me gusta el mapa, gente. Muy bonito, muy bonito. Eso es lo que tengo sobre respecto al mapa. Y sobre Jason, gente, que espero que lo vean este vídeo porque son dos noticias muy diferentes entre sí, que son de multiverso, obviamente. Básicamente, el gameplay vamos a tener mañana. Tengo muchas ganas de ver cómo va a ser Jason. Como les decía, tengo muchas ganas de ver el gameplay de Jason porque cómo será realmente. Es un tanque, el personaje en sí es sobrenatural, se teleporta, tendrá múltiples agarres, supongo que va a ser un personaje un poco lento y tal. Ya veremos. Por eso me encantaría que tenga el teleport. Que sea un personaje lento, pero tenga el teleport, ¿no? Pero bueno, no sé cómo va a ser. Claramente va a tener algunos ataques con el machete, ¿no? Podemos intuir, obviamente. Ahí claramente se ve un pisotón a Morty. Y también, por eso, no sé si va a ser el trailer como el Joker, que van a mostrar las skins y tal, o va a ser solo Dash Attack y tal, ¿no? Supongo que van a mostrar una skin. Que por cierto, ayer en el directo de ayer, que muchas gracias a lo que se pasaron, estábamos viendo Jason, ¿no? Y es una inspiración. La cadena, por ejemplo, es de Jason 7. La chaqueta, según vimos ahí con el chat, era de Jason versus Freddy Krueger, ¿no? La película. Y la máscara es del Jason de una adaptación porque tiene 4 agujeritos nomás. De el Jason versus Freddy Krueger también. Y nada, un poquito híbrido. Ya saben, Multiverso hace como sus propias versiones de los personajes, lo cual está bastante bien. Y eso. Tengo la sensación de que van a mostrar algo más en el día, así que si ya no alcanzo a cubrirlo en este vídeo, porque ahora lo voy a editar y tal, obviamente, lo vamos a mencionar en esta noche en el directo. Y también el mapa de Dexter lo vamos a analizar paso por paso y vamos a hablar un poquito más a fondo de esto, de qué significa realmente, no lo de que solo va a ser casual, ¿no? Claramente están apostando a que el juego sea exitoso con jugadores mucho más casuales, que no le importe tanto jugar un arranque y tal. Pero claro, obviamente vas a tener gente que sí va a querer jugar el arranque, ¿no? Entonces hay que ver qué tanto apoyo le dan a tal y cual modo de juego. Claramente su intención está ahí porque pues por eso hicieron un modo aventura, un modo PvE, que a mí no me parece mal, pero yo quiero que esté más o menos por igual, que tenga la opción de ambos jugadores, que tenga la opción de estar en multiverso, ¿no? Y sentir que el modo que están jugando los desarrolladores lo están apoyando, ¿no? Creo que es muy importante eso porque pues si las rankings están como no hay ni un alma, nadie va a jugar y va a morir ese modo de juego, ¿no? Y tienen que dar recompensa y cositas así, ¿no? Ya veremos, eso un poquito más adelantarnos. Tengo ganas de ver ya más cosas de dentro del juego, ¿no? Que obviamente no nos puede mostrar todo, porque si no ya vamos a ver todo y entramos ya, no, como que ya conocemos todo y nos vamos a aburrir, ¿no? Claramente tiene que guardarse cositas, las nuevas recompensas del pase, el mapa de las chicas forzas, no sé si lo van a mostrar en estos días, ya veremos. Mucha gente me dijeron que es raro que mostraron tan tarde el mapa. Me parece bien porque pues el mapa es algo que in-game tenemos que descubrir, de hecho, para ver, para divertirnos, no para aburrirnos tan rápido. Pero ya lo han mostrado y me gusta. Tengo mis dudas sobre lo del modo casual competitivo, que están como burlándose un poquito. Quiero ver a qué lleva esto, ¿no? A ver los comentarios en Twitter, a ver qué opina la gente. Pero bueno, en todo caso yo quiero que el juego subsista, ¿no? Que sobreviva en el tiempo para que, bueno, acaben llegando los personajes más icónicos de las sagas míticas, ¿no? O sea, de las IPs de Cartoon Network, Adult Swim, Hanna-Barbera, HBO, Warner en general, entre otros, terminan llegando a Multiverse, ¿no? Esa es la idea. Y así si el juego es exitoso, yo pues podré también seguir creando contenido del juego. Y nada, espero apoyen el canal. Estamos a 6 días que salga el juego, gente. Va a salir a muy mala hora, sale a las 7 de la mañana en mi país, pero yo estaría una hora antes ya en directo con un café, esperando la salida del juego, ¿no? Pero bueno, esto y más noticias vamos a hablar en el directo esta noche, así que únanse. Recuerden suscribirte, darle like al vídeo para apoyar el canal y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.